Hola queridos exploradores y exploradoras. El día de hoy les enseñaré la brújula que guía el quehacer de los químicos. Acompáñenme. Todos los humanos somos exploradores por naturaleza, y en el sinuoso proceso de la investigación, los científicos usan su brújula para poderse orientar adecuadamente por los difíciles caminos que van recorriendo. Pero, ¿la brújula de los científicos en qué consiste? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde los orienta? Esta brújula a la que hago referencia consiste en un acto de nuestra mente, de nuestra conciencia, que nos permite detectar en los seres su unidad, su verdad, su bondad y su belleza, es decir, los trascendentales del ser. ¿Para qué funciona la brújula? Sirve para orientarlos continuamente en encontrar la verdad a su propio objeto de estudio y de esta forma ayudarnos a reconocer la naturaleza de moléculas importantes para nuestra vida. También les permite identificar las bondades de diversas moléculas y generar así medicamentos como los que combaten el cáncer, o disfrutar, gracias a la química, la belleza de todo lo creado, permitirnos disfrutar del conocimiento, de lo existente. ¿Cómo funciona? La mente de los químicos entra en resonancia con los átomos y las moléculas cuando las estudian, cuando las observan, al experimentar con ellas, como cuando un imán atrae a otros imanes más pequeños. Así, su mente los capta y logra comprenderlos mediante el método científico. Queridos exploradores y exploradoras, cuando los químicos estudian a los átomos y moléculas, ¿cuál es el primer componente que detecta su conciencia? ¿Qué les indica su brújula? Lo primero que concientizan es la unidad, la integridad de cada uno de los átomos y las moléculas que estudian. Pero, ¿qué es la unidad? Si leemos en el Gran Diccionario de la Real Academia Española, tenemos lo siguiente: unidad, del latín unitas, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. También, el gran filósofo Jacques Maritain definió la unidad de los seres de la siguiente forma: lo uno es el ser mismo en tanto que indiviso. Así, la unidad de los seres nos permite mantenernos indivisos, con consistencia interna, y de esta forma, esta planta seguirá siendo ella misma, lo mismo que el perro o también cada uno de nosotros. Nos mantenemos indivisibles mientras estemos vivos, aunque experimentemos cambios corporales. Aplicando esto a la química, tenemos que todo átomo y molécula conservan su unidad y por lo tanto sus propiedades. Por ejemplo, si analizamos átomos de oro, estos se comportan como átomos de oro, mostrando las propiedades que de ellos conocemos, aún en diferentes lugares y en el transcurso de cierto tiempo. Y esto se debe a que estos seres mantienen su unidad, mientras su esencia no se destruya o altere. ¿Por qué confiamos en tomarnos el medicamento que un médico nos receta? Porque las sustancias activas que nos ayudan a sanar, es decir, las moléculas presentes en los medicamentos, conservan su unidad. Son las mismas que los científicos estudiaron desde los laboratorios para probar su efectividad en su elaboración o en su extracción de plantas y otros organismos hasta el momento que interactúan en las estructuras corporales a las que van dirigidas. Ahora estudiaremos brevemente el segundo pilar de nuestra brújula, es decir, la verdad del ser. ¿Los átomos y moléculas son verdaderos? ¿Cómo saben los científicos que es verdad lo que piensan, lo que dicen? ¿Dónde está la verdad? La verdad, en cuanto a su existencia, está en el ser mismo de las cosas. Todos los seres, Dios, ángeles, humanos, galaxias, planetas, perros, moléculas, al tener unidad interna, también tienen verdad. Son verdaderos por el hecho de existir. La verdad está en su mismo ser. Y en el caso de Dios, Él es la verdad misma. Por eso podemos decir junto con Maritain que toda cosa está preñada de conocimiento y de inteligibilidad. En todos lados hay verdades. Y como nuestra inteligencia está hecha para captar verdades, esta es la razón por la cual los científicos, y en general cualquiera de nosotros, podemos conocer los átomos y las moléculas con las condiciones experimentales adecuadas. Esto es increíble. La verdad que los científicos buscan, que estudian, que comprueban en sus investigaciones, está en el mismo ser de sus respectivos objetos de estudio, en este caso, en los átomos y moléculas. Para reforzar la explicación anterior, veamos ahora la definición de verdad que está en el diccionario. Verdad, del latín veritas, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. También realidad.
Recordemos ahora la definición de unidad y comparémosla con la de verdad. Unidad, del latín unitas, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. El ser de cobre mantiene su unidad y es al mismo tiempo su verdad. Del libro Lecciones fundamentales de la filosofía moral, Maritain escribe lo siguiente: lo verdadero es el ser mismo en cuanto se ofrece a la inteligencia, al pensamiento. La inteligibilidad de las cosas, su capacidad de ser captadas por el intelecto, su adaptabilidad al conocimiento. Se trata de la verdad de las cosas. Toda cosa, recordemos, está preñada de conocimiento y de inteligibilidad. Ahora es tiempo de analizar el tercer pilar, la bondad. Iré directo. Todos los átomos y moléculas, por el hecho de existir, son buenos en sí mismos, porque son una floración de su ser. Por ejemplo, es bueno que existan cada uno de los más de 118 elementos de la tabla periódica. Su existencia es maravillosa, es buena. ¿Qué sería de nosotros, del universo entero, si los elementos químicos o las moléculas no existiesen? Por lo tanto, la existencia de las moléculas, su unidad, su verdad, es buena en sí misma. Y con la pregunta anterior, también vemos otro aspecto de su bondad. Los átomos y las moléculas son buenos, porque son dignos de ser amados por otras cosas. Perfeccionan a otra cosa, porque los átomos y las moléculas hacen que otra cosa florezca en su ser. Por ejemplo, para las plantas es bueno el dióxido de carbono. Ellas lo necesitan para obtener glucosa en el proceso de la fotosíntesis. Sin dióxido de carbono, morirían. Otro ejemplo lo tenemos en el caso del agua. ¿Qué sería de nosotros sin ella? ¿Qué sentimos cuando tenemos sed? Peor aún, cuando estamos deshidratados, el agua es un bien para todos nosotros. Veamos qué está escrito en el diccionario. Bien, aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género. Entonces, los químicos se dejan llevar por las perfecciones propias de cada sustancia que estudian, porque al estudiar las propiedades de los átomos y las moléculas, descubren bondades que pueden ser dignas de admirar por sí mismas, o que pueden ser usadas para perfeccionar a otras, como en el diseño de nuevas sustancias que combaten enfermedades. El bien es aquello que todas las cosas desean. Muy bien, ahora tenemos el último pilar de nuestra brújula, la belleza. Empecemos por buscar su significado en el diccionario. Bello, bella, del latín bellus, bonito, que, por la perfección de sus formas, complace a la vista o al oído, y por extensión al espíritu. Con esto ya tenemos una primera aproximación. Ahora les leeré 3 párrafos del texto de Jacques Maritain llamado El arte y la belleza. Lo bello es lo que da gozo, no cualquier gozo, sino gozo en el conocer. No el gozo propio del acto de conocer, sino un gozo que sobreabunda y desborda de este acto a causa del objeto conocido. Si la belleza deleita la inteligencia, es porque ella es esencialmente una cierta excelencia o perfección en la proporción de las cosas a la inteligencia. De ahí las 3 condiciones que le asignaba Santo Tomás de Aquino. Integridad, porque la inteligencia ama al ser. Proporción, porque la inteligencia ama el orden y ama la unidad. Y por último, y sobre todo, brillo o claridad, porque la inteligencia ama la luz y la inteligibilidad. Y así, podemos decir con los escolásticos que la belleza es el resplandor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia. Significa decir que es una fulguración de inteligencia sobre una materia inteligentemente dispuesta. La inteligencia goza de lo bello, porque en él se reencuentra y se reconoce, y toma contacto con su propia luz. Tan cierto es esto, que ninguno percibe y saborea la belleza de las cosas mejor que aquellos que, como un Francisco de Asís, saben que ellas provienen de una inteligencia y las refieren a su autor. Así, los químicos gozan, sin lugar a dudas, de la misma belleza que emana de cada uno de los átomos y las moléculas que estudian, belleza que es el resplandor de su unidad, de su verdad y de su bondad. Yo me acuerdo mucho de mi gran profesor de la universidad, el doctor Guillermo Ávila Acevedo, que con pasión, con entrega, con entusiasmo, vivía enseñándonos la belleza de las moléculas que se dedicaba a descubrir junto con su equipo de investigación. Recuerdo una clase en especial en la que el doctor Guillermo llegó al salón de clases con una flor de jacaranda. Él se veía feliz. Usó la flor, el pizarrón y toda su inteligencia para describirnos algunas de las moléculas que están presentes en la flor y sus mecanismos de reacción. Sin duda, la belleza de su objeto de estudio lo cautivaba. ¿Cómo podemos contemplar la belleza de los átomos y las moléculas? Primero por su integridad.
Cuando somos conscientes de que átomos como el de platino tienen 78 protones, 117 neutrones y 78 electrones, y que pese a tantas partículas, estos mantienen su unidad durante millones de años en ocasiones, pues no queda otra cosa más que admirarnos por su belleza, la cual resplandece. En cuanto al criterio de proporción, sin duda la molécula más bella que existe es el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Vamos a ver lo que el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados Unidos de América escribe al respecto. Doble hélice. En relación con la genómica, es un término que se usa para describir la estructura física del ADN. Una molécula de ADN está compuesta por dos cadenas complementarias que se enrollan entre sí y parecen una escalera de caracol con forma de hélice. Cada hebra tiene una estructura principal compuesta por grupos alternados de azúcar, desoxirribosa y fosfato. Unida a cada azúcar hay una de 4 bases: adenina, citosina, guanina o timina. Las dos hebras se conectan por enlaces químicos entre las bases, enlaces de adenina con timina y enlaces de citosina con guanina. Es realmente una estructura impresionante. No se puede mirar a la doble hélice por mucho tiempo sin tener una especie de respeto hacia la elegancia de esta molécula de ADN en que se guarda la información genética. Por último, en cuanto a su brillo, es decir, en cuanto a su inteligibilidad, los átomos y las moléculas son bellos, porque permanentemente nos dan señales de su existencia, con patrones continuos que reconocemos tanto a simple vista como con experimentos o en la conexión conceptual, en especial en sus relaciones matemáticas. Por ejemplo, es muy impresionante y predictible el cambio de color de una sustancia con pH alcalino cuando se le agregan unas cuantas gotas de fenolftaleína. No obstante, es importante notar que la belleza de los átomos y las moléculas no está dada exclusivamente por el color que puedan desplegar en las interacciones que presenten, sino por su capacidad de inteligibilidad, por su capacidad de darse a conocer. Así también brillan por su belleza los gases nobles, aunque su nivel de reactividad sea muy bajo, casi nulo. Entonces, el brillo que da la belleza es también causa de la capacidad que tienen los átomos y moléculas de ser captadas por la inteligencia del investigador. Si te está gustando este video, suscríbete, dale like e invita a tus familiares y amigos.